Nuevamente, buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestra reunión. El día de hoy yo le he titulado No tengo quien me meta al agua. Y vamos a hablar del paralítico de Betesda. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios de su ayuda. Porque si Él no mete su mano es en balde todo esto. Necesitamos que Él nos alumbre, nos hable y nos haga entender lo que hoy tiene preparado para ti. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor amado, porque cada domingo es una oportunidad, Señor amado, que nos das para poder tener un encuentro contigo, para crecer en tu presencia, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno, Señor, háblanos. Que hoy podamos vernos como tú nos ves, Señor, hombres necesitados, mujeres necesitadas, y que solamente tú puedes ayudarnos, Señor, que solamente tú nos puedes levantar, Jesús. Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor. Amén y amén, Jesús. De las personas que tienen algo y nunca están conformes con lo que tienen. Anhelan cosas y nunca llegan a lograrlo. Por ejemplo, cuando muere un familiar, la gente dice es que era muy bueno, pero jamás lo visitó, jamás estuvo a su lado. Mucha gente dice es que yo no tengo nada, pero sí tienes muchas cosas, tienes salud, estás vivo. Hay gente que no tiene nada, hay personas que no conocen un día de felicidad. De verdad, hay gente que el día de hoy no tiene que comer. Y tú sí tienes que comer. Y la gente se queja de eso. La gente vive inconforme a pesar de lo que tiene. Entonces, vamos a ver unas características de las personas inconformes. Las personas inconformes son aquellas que se sienten atrapadas en un ciclo interminable de insatisfacción. Estas personas nunca logran estar llenas con lo que tienen o han logrado. A continuación te voy a dar algunas características más comunes de estas personas que viven inconformes. Son quejumbrosas porque nada les agrada. Abandonan actividades porque no les satisfacen. Tienen sueños y metas irreales que nunca logran realizar. Son rígidos y no ceden ante nada. Piensan de manera muy personal y piensan irrealidades en términos de todo y nada. O sea, es todo o es nada. Tienen emociones de tristeza, enojo, frustración. Se comparan con los demás y envidian que los otros poseen. Son autoexigentes consigo mismos y ven al mundo de manera negativa y poco optimista. Todas estas características terminan en reforzar y confirmar su inconformismo. De una u otra manera, todo lo que hacen los lleva a validar su insatisfacción. La gente busca pretextos, busca argumentos para poder reforzar su insatisfacción. Y las razones por las que nunca están conformes o satisfechas con nada es porque no saben ser agradecidos. La insatisfacción en las personas inconformistas se puede describir como un sentimiento de infelicidad y disgusto con la situación de su vida actual. Y esto surge cuando las necesidades o anhelos se ven frustradas o no logran satisfacerse como se esperaba. La insatisfacción causa falta de rumbo y dirección, cansancio y fastidio. Por eso es que una gente que es insatisfecha nunca encuentra la brújula, o sea, no encuentra el rumbo. La gente puede estar aquí, pero vivir insatisfecha, pero no encuentra, no va a la dirección correcta. ¿Por qué? Porque no tiene objetivos claros en la vida y no hay identidad de quiénes somos. La gente insatisfecha no sabe quién es, ni qué quiere, vive sin rumbo fijo. Y esto lo dijo Viktor Frankl, era un neurólogo y psicólogo, y decía, la gran enfermedad de nuestra época es la falta de rumbo, el hastío y la falta de sentido
y finalidad. Es un resumen de lo que yo te dije. Falta de rumbo, de dirección, cansancio, fastidio y la falta de objetivos. Y como no hay una identidad, como la gente no se siente identificada con nada, por eso anda así, sin encontrar la solución a su problema. Y te decía, es un gran problema, no solo en nuestro país, sino en general en todo el mundo. El flaco quiere estar gordo, el alto quiere estar bajito, el güero quiere estar moreno, el de cabello lacio quiere el cabello chino, el de cabello güero lo quiere de otro color. Nadie está satisfecho con nada. Es triste ver que las personas no son agradecidas con lo que tienen. Y si tienen una casa grande, la mujer se queja y dice, y es que ¿quién me va a ayudar con el quehacer? Es demasiado grande. Y la gente que tiene una casa pequeña dice, apenas si cabemos. La gente vive insatisfecha con lo que tiene. Si está lejos, la gente se queja. El esposo ya ve a la esposa ya subida de peso y ya quiere que ahora esté delgada, y cuando se casaron le decía, mi amor, yo te voy a querer como tú seas, y aunque ya pasen los años, mira, yo te voy a amar igual. Y ahora ya no es cierto, porque vive inconforme la persona. Ya no es lo mismo que cuando nos casamos, le dice. Pero que las circunstancias fueran diferentes, las personas por su inconformidad siempre se van a quejar. Aunque la gente tenga lo que dice que le va a hacer feliz, va a vivir insatisfecho. Aunque las circunstancias llegaran a cambiar, siempre va a haber queja, sin entender, y de verdad, y ahorita vamos a entrar al tema, que hay personas que no son tan favorecidas como tú. Personas que realmente no tienen nada. Está sano. Y hay personas enfermas que de verdad no pueden hacer nada y no se quejan. ¿Sabías que hay gente que quisiera estar hoy aquí y no puede? Porque no hay quien la pueda traer. En la semana anterior me escribía una persona, me decía, yo quiero ir, pero no puedo, porque ando en silla de ruedas. Y entonces las personas quisieran venir y no pueden, pero la gente no se queja. Si a la persona que es inconforme le duele algo, dicen por ahí, le duele el cabello, se queja. Cuando hay personas que están padeciendo dolores fuertes, que tal vez tienen un cáncer, y la persona confiando en Dios no se queja, pero la gente inconforme de todo, a todo le encuentra. Si le duele la uña, pues ya no se puede mover, le duele la uña, ¡qué terrible dolor! Es imposible, no voy a ir a la reunión, hermano, porque ¿qué crees? Me duele la uña del pie y no puedo caminar. Si le pasa algo que va en contra de lo que para él o ella está bien, se enoja. Como no hicieron las cosas como yo quería, entonces se enoja y ya no voy. Verdaderamente hay personas con discapacidades o enfermedades que no les permite moverse como quisieran. Y tú sí. Y la muestra es que estás aquí. Ahora alguien te ayudó, alguien te trajo, pero estás aquí. Pero la persona inconforme siempre va a ver eso como un obstáculo para ser feliz. Y entonces, ¿en dónde radica la satisfacción? En ser agradecido con lo que Dios te ha dado. Y tienes mucho. Pero como vives insatisfecha, todo te parece mal. No le encuentras. Por eso la persona que es insatisfecha, como no tiene una visión, no tiene una claridad, no tiene un rumbo, no hay anhelos en su vida, vive angustiada y desesperada. Pero vamos a la palabra, vamos a la escritura y vamos al texto de Juan 5. Juan 5, versículo 1 al 9. Juan 5, versículo 1 al 9. Dice la escritura: después de estas cosas
había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y allá en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. La situación de este hombre verdaderamente era desoladora, verdaderamente era conmovedora, porque hacía 38 años que este hombre estaba postrado ahí. Por eso yo comencé a decirte de que tú tienes muchos privilegios y Dios te ha dado muchas oportunidades y Dios te ha bendecido con muchas cosas. Este hombre, su situación verdaderamente era lamentable, desoladora. Y a veces nosotros por un dolor nos quejamos, por un mal día estamos refunfuñando y decimos: es que ¿por qué no es justo? Es que ¿por qué me pasa a mí? Y este hombre, 38 años ahí, lo ves postrado por un dolor de estómago. Estábamos ahí, no nos queremos ni parar porque me duele el estómago. Un día de padecimientos y nos estábamos ahí viviendo inconformes, estamos quejándonos. Y te decía, cuando hay personas que no conocen un solo día de bienestar, este hombre tenía 38 años. En 38 años no había tenido un día que se sintiera bien. Al contrario, cada día que pasaba se iba agravando más su situación. Ahora, el libro de Juan, de los 4 evangelios que hay, el libro de Juan es muy diferente a los otros 3 evangelios. Porque fíjate que Juan, en lugar de utilizar el término milagros, él utiliza el término señales. Y lo marca y utiliza ese término ¿para qué? Nos va marcando los hechos de Jesús como las señales, con la intención de dirigirnos y entender que Jesús es Hijo de Dios. Juan, cuando empieza a hablar de eso, de estos acontecimientos, es una señal que pone ahí para que la gente dirija su mirada no solamente al milagro, a lo que hizo Dios, sino como unas señales, como un señalamiento a que podamos entender que Jesús es el Hijo de Dios. Porque la gente estamos acostumbradas a ver solamente milagros y no vemos al autor, sino solamente vemos el resultado, el hecho. Entonces Juan magistralmente hace esto con la intención de dirigirnos a entender eso, que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el punto que Juan quiere llegar,
que tú y yo podamos llegar a ese conocimiento de la persona de Jesús. No solo como alguien que puede hacer un milagro. Y el hecho de la curación del paralítico está dentro de estas 7 señales que Juan menciona en su libro. 7. Hoy vamos a ver una, que es cuando sana, cuando cura al paralítico. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una señal y un milagro. Una señal no necesariamente es un acto milagroso, aunque puede contener un milagro, pero no siempre va de la mano. Pero un milagro no siempre podría ser una señal, no siempre. Una señal es un acto significativo que cuando se entiende de manera correcta simbolizan la realidad eterna, nos muestra las realidades eternas, no solamente nos muestra el hecho, sino las realidades eternas que prueban la identidad, lo maravilloso que es Jesús. Juan quiere que las personas no pongan su confianza en los milagros, porque la verdad es que cuando hablamos ahorita de que el milagro de la sanación de Betesda, luego lo piensas en un milagro y la gente piensa es que Dios va a hacer eso y Dios lo puede hacer. Claro que sí, pero Juan nos quiere dirigir como cuando tú vas en la carretera y sales y dice, no sé, Puebla, 300 kilómetros, eso es un decir. Y en la carretera tú te vas encontrando señalamientos y te dice, curva a la derecha, curva a la izquierda. Próximo poblado, próximo paso de ganado. Y entonces te van llevando una señalización o te va dirigiendo para que encuentres en tu trayecto y todas esas señales te van indicando a qué distancia estás, al lugar que vas. Todo ello nos sirve para llegar a un destino. Eso es lo que hace Juan en su libro. Quiere que las personas no pongan su mirada en los milagros, qué milagro y qué milagro y qué milagro, sino que nos marque esa dirección para que tú y yo podamos ir al autor de esos hechos que se llama Jesús. Entonces, Juan, eso es lo que hace, simboliza ante las realidades eternas. Así Juan nos muestra las evidencias para llegar a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito del libro de Juan. Y que Él es el autor, y que Dios, perdón, es el autor de esas señales para que tú y yo podamos llegar a un buen puerto. Y Juan nos da la respuesta. Fíjate lo que dice Juan 20:31. Juan 20:31, confirmando esto que Juan escribió en el capítulo 5. Pero ¿qué cosas? Estas cosas, lo que Jesús hizo, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Para eso dejó la Escritura, por eso Dios dejó todas estas señales, para que tú y yo creamos en algo, que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso Juan no lo ve como un milagro solamente, sino él lo pone como una señal hacia donde las personas tienen que dirigirse con esta finalidad, que tú entiendas y comprendas que Jesús es el Cristo, el Salvador, el único que puede hacer las cosas, el único que puede transformar y cambiar la vida de las personas. Y para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. De verdad, el libro de Juan, cuando tú lo empiezas a leer y empiezas a ver con otra óptica las cosas, ya no solamente te ves el milagro, porque un milagro puede traerte emociones. Si fuera eso lo que Dios hubiera querido, pues imagínate la gente que va a Chalma, que va a la villa, pues van y piden un milagro, pero no buscan a Dios. Su intención no es encontrar al maestro. Y Juan dice, todo esto, todos sus hechos, las señales que Él nos ha dejado tienen un propósito. Que tú tengas un conocimiento pleno de quién es Cristo. Y esta señal
lo hizo con el paralítico. Y que nos pueda servir como esa señal que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo y verdadero. No solamente ver el hecho de un paralítico que se fue sanado, sino que hoy tú puedas entender y que Dios te dé la dirección para ir a Jesús. No que busquemos solamente el favor, no solamente que vengamos aquí para que Dios resuelva todos mis problemas. Porque en la Escritura muchas personas recibieron milagros. ¿Cierto o no? Si tú lees desde el Génesis, Apocalipsis, hubo muchos milagros. Pero ¿qué crees? Que después ya no siguieron a Jesús. Ya no siguieron a Dios. Se regresaron a su antigua vida, a pesar de haber visto que Jesús sanó a ciegos, que multiplicó el pan, que curó a un sordo, que levantó a los muertos, y a pesar de ello no le creyeron. Se regresaron a su vida antigua. Por eso el día de hoy, Dios quiere que tú entiendas que no es el milagro, es a dónde te quiere dirigir Él. Y a pesar de todo ellos no le creyeron como el Señor y Salvador, como el Hijo de Dios. No entendieron que eran evidencias que apuntaban a Jesús como el único camino, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Por eso es que Juan nos habla y nos dice de las señales. Y que hoy te quites la idea de que si hay un milagro, creo. Y si pasa hoy algo en mi vida, si Dios me cumple lo que yo le pedí, entonces voy a creer. Mucha gente, y no solamente en el tiempo de Jesús, en este tiempo Dios ha hecho muchas cosas en muchas personas. Las ha sanado, las ha ayudado, pero se volvieron atrás. Es más, les dio lo más importante, la salvación de su alma, y se fueron para atrás, se echaron para atrás. ¿Sabes por qué? Porque dejaron de ver al Maestro. Porque solamente vieron que Dios puede hacer lo que la gente quiera. Vamos a regresar a nuestro capítulo con el que empezamos. En el versículo dice, hay en Jerusalén, es el versículo 2, hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice que Jesús vino a Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, a ese estanque que se llama Betesda. Y dice que tenía 5 pórticos. Betesda significa casa de misericordia. Eso es lo que significa Betesda en el hebreo. Es casa de misericordia. Y dice que esta casa de misericordia estaba situada cerca de la puerta de las ovejas. Hay opiniones que se llamaba así porque por aquella puerta eran conducidas las ovejas que habían de ser sacrificadas en el atrio del templo. No se ponen de acuerdo los que han estudiado de esto, pero bueno, nosotros lo que yo quiero enfatizar es que por esa puerta era necesario que pasaran las ovejas que iban a ser ofrecidas en sacrificio. Pero también tenemos que entender nosotros que debemos de entrar por esa puerta de las ovejas, para ir al encuentro de Dios. Porque en la Escritura dice que nosotros somos ovejas de su prado, que nosotros somos como ovejas para poder recibir las misericordias de Dios. Betesda significa casa de misericordia. Tú quieres alcanzar la misericordia de Dios, tendrás que entrar por esa puerta que es Jesús. Solamente. Y entonces, ¿para qué? Para poder recibir sus misericordias, su favor. No hay otra manera.
Nosotros debemos de entender que es necesario entrar por la puerta que es Jesús, para recibir esas misericordias de Él. En este lugar, dice la Escritura, que los enfermos podían cobijarse de las inclemencias del tiempo. Ahí estaban los enfermos. Y ese lugar les servía para poder resguardarse de las inclemencias del sol, de la lluvia, de los vientos. Y entonces ahí era donde se resguardaban todos los enfermos, todas estas personas. Este lugar era idóneo para eso. ¿Y qué podemos ver con esto? Que Jesús, que Dios siempre tiene cuidado y nada se le escapa. Estaba ese lugar y era el lugar propicio para que todos aquellos enfermos se pudieran resguardar, para que pudieran estar de por sí por los sufrimientos que ya tenían, pero ahorita lo vamos a ver, también podían resguardarse. Dios tiene cuidado siempre de la gente. A pesar de las inclemencias, Dios siempre tiene un lugar preparado. Siempre tiene cuidado de las personas. A Dios nada se le escapa. Todo se relaciona con sus misericordias. Por eso se llamaba casa de misericordia, porque la gente ahí recibía misericordia. Ahí la gente podía tener un poco de tranquilidad a pesar de todas sus aflicciones. Ahora, ¿quién estaba allí? En ese lugar no había solamente un enfermo, sino dice que había multitud de enfermos, muchos necesitados, ciegos, cojos, paralíticos, algunos tal vez con otras enfermedades terminales. Había muchos, había mucha necesidad en ese lugar. En este mundo hay mucha necesidad, hay muchas aflicciones. No sé si tú has ido alguna vez a un hospital, ya sea por enfermedad, por visitar a algún familiar enfermo, o si vas a predicar a los hospitales, puedes observar el dolor y el sufrimiento del ser humano. Date una vuelta por un hospital, eso es lo que Jesús encontró. Necesidad. Eso es lo que vio el Señor Jesús. Mucha necesidad. Si tú vas a un hospital, por la situación que sea, te vas a dar cuenta de la necesidad que tiene el hombre de Cristo. El problema es que nosotros, como vivimos solamente viéndonos para nosotros mismos, como solamente nos vemos a nosotros mismos, nosotros nos vemos lo que nos pasa, lo que nos sucede, jamás vemos hacia el demás, hacia el necesitado, y Jesús no es así. Él vio multitud de enfermos que estaban ahí. Hace unas semanas fuimos al hospital, mi esposa, mi hija y yo, a ver a un hermano que su esposa, que esa hermana estaba hospitalizada. Y entonces donde yo me estacioné, vi una escena, estaban una familia y estaban todos llorando. Y entonces querían consolar a un joven que estaba ahí. Y le decían, pero el joven estaba inconsolable. Yo lo que entiendo, lo que yo pude apreciar es que su hijo estaba enfermo. Y parece que ya no había solución para él, por lo que le decían. Entonces, cuando alguien está enfermo, hay mucha necesidad. Eso te lleva a angustias, te lleva a estar desconsolado. ¿Sabes por qué? Porque no podía la gente, o la gente no entiende que la salud es importante. Cuando a alguien le pasa esto, causa muchos estragos. Por eso la reflexión al principio de cuán agradecidos debemos ser con Dios. Cuando tú ves esas escenas, ves desolación, tristezas, angustias, no encuentran la salida. La salud se aprecia cuando se pierde. Yo me imagino que aquellos enfermos estaban ahí y tal vez se acordaban cuando decían, cuando sí podía caminar, cuando sí podía hacer cosas.
pero ya no tenían salud. Y entonces tal vez anhelaban poder volver a hacer sus actividades que hacían antes, porque la salud se aprecia, ¿sabes? Cuando se pierde. Cuando estás enfermo dices, ¿por qué no me cuidé? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no me tomé la medicina? ¿Por qué si el doctor me dijo? Etcétera. Quieren regresar el tiempo, pero ya no se puede. Hacer las cosas diferentes, pero ya no se puede. Las cosas se valoran, ¿sabes? Cuando se pierden. No sé cuántas veces tú te has encontrado en esa situación y dices, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no valoré? ¿Por qué jamás le dije a mi padre, a mi madre que los amaba? ¿Por qué a mis hijos nunca le dije que los amaba, que los necesitaba? Cuando la gente pierde las cosas, las valora, pero ya no las tiene. Ya no están, ya se fueron. En aquel estanque la gente, viendo esa gran necesidad que tenían, esperaban con ansias, ¿sabes? No solamente decir, bueno, que baje el ángel y a ver si me toca. No, o anhelaban ser sanados, esperaban con ansia, con desesperación, recuperar su salud. Estaba ahí una multitud. Todos los enfermos a la vez querían recibir una sanación, una curación, tener salud nuevamente. Si las personas buscaran con tanta diligencia encontrar remedios o medicina para su cuerpo, pero no se preocupan en buscar remedios para sus almas. La gente solamente busca cómo me voy a sanar, que Dios me sane y me olvido de Él. Que hoy tú pudieras entender algo, que con ese anhelo, porque cuando te sientes mal, dices, no importa lo que yo gaste, no importa lo que tenga que hacer con tal de recuperar mi salud. ¿Por qué con esa misma ansia, con esa misma necesidad, con ese mismo anhelo buscar las cosas eternas? ¿Por qué? Porque no se valora la oportunidad que Dios te ha dado. Estas personas, estos enfermos, estaban pendientes a que se moviera el agua del estanque. Fíjate, su esperanza era que se moviera el agua. Pero dice la Escritura que de vez en cuando, o sea, no era seguido, de vez en cuando se movía el agua. Y esto le daba una esperanza a las personas, pero también, ¿sabes qué? Decepción. Es cierto, la esperanza, porque decía, el próximo tal vez sea yo. Pero viendo su situación, decían, no creo, alguien me va a ganar. Y entonces les empezaba a causar desesperación. Eso que se va causando en las personas expectativas, esperanzas, cuando la persona pierde el rumbo, cuando la persona no quiere hacer la voluntad de Dios, lo que era un anhelo se vuelve una desesperanza. Así pasa en el ámbito espiritual. Tú llegas y dices, yo quiero encontrar a Dios, yo quiero buscar a Dios. Y vienes con mucho anhelo un domingo, vienes eufórico, te paras, tocas, aplaudes, cantas. Pero de repente, lo que era un anhelo, va pasando el tiempo y se vuelve una desesperanza, decepción. Pero no porque Dios decepcione. Es que la persona te desea de la inconformidad, porque las cosas no se hacen como la persona quiere. No todos podían tener acceso a este evento. Era algo que esperaban. Que el ángel, dice que bajaba un ángel y agitaba el agua. Y entonces en ese momento era cuando el enfermo buscaba sumergirse, zambullirse en el estanque. Imagínate la escena. Cada uno esperando el momento preciso.
En su desesperación, unos corrían los que podían porque había cojos, había paralíticos, había ciegos. Tal vez el ciego perdía el rumbo y corría para un lado, corría para otro. Pues no veía dónde estaba el estanque. Y el cojo en su desesperación, brincando para quererse sumergirse. El sordo, pues tal vez no oía nada. Y también se perdía la oportunidad. Unos se tardaban más. Te digo, el ciego perdía el sentido de orientación en tanta euforia, porque eso causaba, cuando tú tienes una expectación de algo, causa euforia. El mismo anhelo te hace sentirte, corre la adrenalina y dices, estoy esperando en el momento. Y así vivían. Y en esa misma euforia se aventaban, se pisaban. Los que estaban tendidos en el piso no les importaba, pasaban sobre ellos. Porque el primero que llegaba era sanado. Y el que llegaba en segundo o tercer lugar ya no recibía nada. Ya no recibía nada. Se acababa el milagro. Tenía ahora que esperar otro tiempo a que descendiera el ángel y agitara el agua. Y dentro de este grupo, de estos enfermos, esa multitud de los que estaban postrados en el piso, había un paralítico. La Biblia nos dice por qué estaba así. La Biblia no nos dice por qué estaba así. Nada más dice que era un paralítico. Tal vez le dio polio, no sé. Tal vez, yo he sabido de casos que cuando eran bebés, alguien se le cayó a los papás y se dañó las piernas, la columna, y entonces quedó en ese estado paralítico. La Biblia no lo dice. Pero esa era su condición. Era paralítico. No, la Biblia no nos detalla eso, pero lo que sí es que dentro de eso estaba este hombre que era paralítico, impedido de sus extremidades inferiores. Ahí en el piso. Cuando no alcanzaba a llegar, decía, otra vez tengo que esperar. Otra vez. Ahora sí voy a estar más al pendiente, ahora sí me voy a acercar más. A veces la gente dice, bueno, ¿y por qué no se acercaban las personas cerca del agua? ¿Verdad? No es una pregunta que te has hecho. Bueno, pues si sabían que el ángel iba a descender, ¿por qué no se acercaban? Porque había una multitud. Había mucha gente. Era imposible. Solamente ahí estaban los que podían moverse por sí mismos. Entonces este paralítico estaba ahí, impedido de sus extremidades. Pero eso no lo era todo, sino que ya llevaba 38 años en esa condición. No, ya no era el problema que estuviera así, sino que ya llevaba 38 años en esa misma situación, en esa misma condición. Los mejores años de su vida perdidos. Tal vez él se estaba imaginando cuando podía correr, porque dice, ¿verdad?, que llevaba 38, no nos dice su edad, pero tal vez no nació paralítico, como te digo. Y entonces a lo mejor se acordaba de aquellas carreritas que se echaba con sus amigos, tal vez cuando corría con sus padres para que lo abrazaran, y entonces se acordaba, su situación ya no solamente era que estaba postrado, sino que llevaba 38 años de esa manera. 38, toda una vida. Tal vez había ya perdido la esperanza, porque decía, pues cada que me acerco, alguien más me gana. Tal vez ya había perdido la esperanza. Qué difícil situación en su mente, le daban vuelta todo ahí. Cada vez que pasaba, que se movía el agua, era una frustración más. Y así era año con año, siempre lo mismo.
Ya había llegado en una situación tal vez de una desesperación en donde pues, no puedo hacer nada. Y te digo, y todo lo que recordaba le causaba sufrimiento. Te digo, tal vez este hombre recordaba cuando se podía subir a los árboles, cuando era joven, niño, patear una pelota, cosas sencillas. ¿Tú has valorado cosas pequeñas? ¿Le das valor? Porque a veces pensamos que solamente tenemos que hacer grandes prodigios y maravillas. Este hombre tal vez se acordaba de lo más sencillo, que era patear la pelota, correr en el campo, subirse a un árbol como todos los niños. Y te decía, 38 años frustrados a causa de su enfermedad. Y de verdad a veces nos quejamos de un día malo. Ahí está la persona, enojado con medio mundo, pateando al esposo, a la esposa, a los hijos. No me hablen, es que el día de hoy me fue mal. No me hablen, por favor. Ahí está la esposa, tuve un día pesado. No me dirijas ni la palabra, no te quiero escuchar. 38 años de sufrimiento. Con un problema. Estás batallando. Ay, hermano, es que no sé qué hacer. ¿Qué te pasó? Es que se me quemó la comida. ¿Y qué va a decir mi esposo? Ay, hermana, por favor. Cosas tan pequeñas, tan elementales. Y hacemos una tormenta en un vaso de agua. Este hombre, años de sufrimiento. Años. Sigue diciendo, Jesús lo vio tendido ahí cuando llegó a Jerusalén. Jesús cuando llegó a Jerusalén no fue a los palacios, no fue a ver a los reyes, a los principados, no fue a ver a los sacerdotes, no fue a ver a los hombres más prominentes, fue al hospital. ¿Te acuerdas que yo te decía? Era como un hospital, si lo quieres ver así. Jesús fue a ese lugar de necesidad. ¿Para qué fue ese lugar? Para confirmar su gran ministerio, su obra. Su objetivo al venir a este mundo, a curar, a sanar y a salvar a los enfermos, heridos y paralíticos por el pecado. Jesús vino a este mundo para salvar, buscar al enfermo por sus pecados. Vino a ese lugar para concluir, para seguir con su obra. Así hoy hay muchos enfermos, heridos, paralíticos a causa del pecado. Pero déjame decirte cuál es la buena noticia: que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Así llegó el maestro. Al ver tanta necesidad, hoy ve tanta necesidad en el mundo, te ve necesitado, te ve enfermo, te ve paralítico, que ya no puedes hacer nada. Había una multitud de enfermos. ¿Te acordarás hace 8 días que te comentaba cómo cuando iba Jesús cargando la cruz, escogieron a Simón de Cirene? Entre tanta gente, entre tantos que había ahí, le dijo al soldado romano: tú ven y carga la cruz. Así Jesús vio a este hombre. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabe, conoce de cada uno según nuestras necesidades, según nuestra enfermedad. Él lo sabe. Conoce a cada
una de las personas, de acuerdo a su necesidad, a su enfermedad, si lo quieres ver así. Ahora había ahí muchos en ese lugar que tal vez ya eran muchos enfermos en etapas terminales, enfermedades incurables. No sé si tú te has puesto a pensar cuando el Señor Jesús sanó al ciego, que era de nacimiento ciego. Nadie podía pensar, en su tiempo nadie se podía imaginar que alguien pudiera hacer eso, recuperar la vista de un hombre que nació ciego. Y Jesús lo hizo. Entonces en ese lugar vio muchos enfermos. Tal vez Jesús no podía ni caminar porque era una multitud. Tal vez tenía que brincar a uno, brincar a otro. Y dentro de toda esa multitud, fijó su mirada en el paralítico. No, tal vez pensaríamos, tú y yo vamos distrayéndonos para no pisar a alguien, ¿verdad? Cuando están acostados y cuando quieres pasar con cuidado. Jesús, a pesar de todo eso, fijó su mirada en el paralítico. ¿Sabes cómo lo vio? Con compasión, con misericordia. La Escritura nos sigue diciendo que Jesús supo que llevaba mucho tiempo así. Y es que ya era evidente que el hombre estaba ahí y que tenía muchos años. Era la condición de una persona que llevaba años postrada en su lecho. Su espalda ya mostraba las llagas de estar acostado. Cuando una persona ya no se puede mover en los hospitales o en sus casas, le recomiendan que le pongan una piel de borrego, una salea de borrego, para que no se llaguen, para que no haya llagas. Pero Jesús lo vio con esa misericordia, con esa compasión, y se dio cuenta que ya tenía muchos años. Ya tal vez se volteó y le vio las llagas ahí, llaga sobre llaga, 38 años postrado. Jesús supo que ya llevaba mucho tiempo así. Llagas por periodos largos de estar acostado ahí. Cuando un enfermo, te digo, no se puede mover, pues tienen que hacer varias cosas para que no se llague. Tal vez sus costados ya con ámpulas. Aquí, de que ya le dolía la espalda y decía, ¿cómo me muevo de aquí a que se mueve el agua? Entonces a veces se echaba de espaldas, tal vez otras de pecho tierra, ¿verdad? Porque no podía mover sus piernas. A lo mejor sus codos ya estaban todos llenos de callos, de que se tenía que arrastrar. Y entonces Jesús lo vio y se dio cuenta que ya tenía muchos años ahí. Se tenía que arrastrar. Trataba de llegar en el momento en que se movieran las aguas. Su condición física evidenciaba el desgaste y deterioro de su esfuerzo. Ya no solamente era mental, sino ya físico. Ya su desgaste. Digo, su cuerpo evidenciaba los años que ya había buscado ir al agua. Esfuerzos sin fruto. No había rendido fruto. Ni un fruto, su esfuerzo. Antes te digo, ya tal vez decía, ya mejor ya ni le muevo. De todos modos ni voy a llegar. Ya no. Digo, ya había renunciado tal vez, rendido, por su incapacidad. Algunos dicen que fue por revelación del Padre, tal vez le habían dado algunos datos a Jesús y que había visto a este hombre de esa manera, pero el centro de todo esto es que Jesús se conmovió ante esta desgarradora escena.
Porque a veces la persona pone mucho énfasis y dice, bueno, es que vino una revelación del Padre y le mostró que tenía 38 años o le vino algo. No, aquí lo más importante y el centro de todo esto es que Jesús se conmovió ante tan desgarrador hecho. Y dice la Escritura, sigue diciendo, y le preguntó. A ver, ¿cómo que le preguntó? Pues no estaba ahí porque quería ser sano, porque quería curarse, porque el Señor Jesús le preguntó. A primera vista parecería una pregunta sin sentido, una pregunta superflua y tal vez hasta insultante para el paralítico. ¿Por qué me preguntas si quiero ser sano? ¿Por qué me preguntas eso? Por eso estoy aquí, porque quiero ser sano. Pero bueno, parecería obvia la pregunta, insultante. O tal vez del tiempo que llevaba ya se había acostumbrado, ya que no quería dentro de él ser sanado. La razón y el objetivo del cuestionamiento que Jesús hace a este hombre, ¿sabes? No era que Jesús no supiera. Era con la finalidad que este hombre se diera cuenta y tomara conciencia de su miserable situación en la que él se encontraba. Al no poderse ayudarse a sí mismo, de no poder hacer nada por sí mismo, y él deseara, anhelara, apreciara su curación. Eso es lo que Jesús le decía. ¿Quieres ser sano? Valora lo que yo te voy a hacer. Toma conciencia que tú no puedes solo, que lo has intentado muchos años y no puedes. No, Jesús jamás hace o pregunta cosas innecesarias. Era para que este hombre valorara, deseara y apreciara su curación. Jesús te ha hablado a ti muchas veces y te ha demostrado el valor. ¿Sabes en qué? En que Él dio su vida por ti. Porque quiere que tú lo valores, que no lo veas solamente como pertenecer a la religión, estar en el grupo. Por eso le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que Dios te salve? ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida? Valóralo. Eso es lo que Jesús quiere, que valoremos, que le demos el peso adecuado. Apreciar. Eso era lo que le decía. ¿Quieres ser sano? Valóralo, lo que yo voy a hacer por ti. Y es que es evidente que la gente, a pesar de estar enfermos espirituales, no quieren ser ayudados. De verdad, no quieren ser ayudados. El orgullo, su amor al mundo, no quieren ser sanados de sus pecados. Otros parecen haberse resignado a vivir una vida de incapacidad, de discapacidad espiritual. Y lo toman como una salida o justificación para no arrepentirse y buscar con seriedad a Dios. ¿Recuerdas que te decía que Juan a los milagros les llamaba señales? Que teníamos que entender una cosa, que lo que dejó Juan ahí escrito era para dirigirnos a Cristo, a Él, solo a Él. La gente se conforma con que de repente pase algo en su vida, que se mueve el agua. Y en ese momento se conforman y anhelan que pase algo así en su vida. Cuando Jesús, Él está vivo y no necesitamos que se mueva el agua porque Él conoce
nuestras necesidades, conoce tu vida. En este caso podemos entender con más claridad la incapacidad, la inacción del ser humano, del hombre, que por sí mismo no puede hacer nada. Tú, si estás enfermo hoy, no puedes hacer nada por ti mismo. Si te hace falta, si no has encontrado la salvación, no la puedes obtener por ti mismo, ni por obras. Jesús nos muestra la inacción, la inoperancia del ser humano para hacer por sí mismo algo. No se puede. El hombre por sí mismo no puede hacer nada por su bienestar. Entonces, de una pregunta que parecía obvia, así resulta para muchos que no quieren. Obvia. Bueno, si estoy aquí es porque quiero, pero no es cierto. Si hoy Jesús te dijera, ¿quieres? Te puedo perdonar, yo te puedo salvar. Y la gente dirá, sí, pero con sus hechos lo niegan. No es cierto. Porque si fuera cierto, hace años que te hubieras salvado, hombre. Años que hubieras ya caminado con Jesús. Pero Jesús nos muestra nuestra gran incapacidad de hacer algo por nosotros mismos. A pesar de que en su corazón saben que necesitan a Jesús, lo rechazan. Fíjate qué pregunta. ¿Quieres ser sano? Ese hombre pudo haber dicho, no quiero, ya no quiero. Así muchas personas. ¿Quieres ser sano? No me hace falta, estoy bien. ¿Estás bien? Dime qué puedes hacer tú por ti mismo. El hombre sin Dios es como este paralítico. No se puede mover por sí mismo. No puede hacer nada por sí mismo. Muchas personas saben que le necesitan y lo rechazan. El pobre hombre, después de esto, expone a Jesús su queja. Lo miserable que era su caso. ¿Cómo titulé la enseñanza? No tengo quien me meta al estanque. No hay quien me meta al agua. Y le dice el hombre a Jesús, sí, pero no tengo quien me meta al estanque. Este es el centro de lo que yo te quiero hablar, de lo que te quiero decir. Sí quiero ser sano, pero no hay quien. El hombre esperaba la ayuda del hombre. Ese hombre esperaba que alguien lo metiera, que alguien lo apoyara, que alguien se compadeciera de él. Tenía puesta su confianza en el brazo de carne. Es que no tengo quien me meta al agua. No hay quien se compadezca de mí. ¿Has escuchado eso? La queja de la gente. Es que nadie me quiere. Es que yo no le importo a la gente. Es que si tú supieras mi situación, mi condición, lo que me pasó en mi vida. Pero si alguien me ayudara, saldría adelante. Si encontrara al príncipe azul, me va a sacar de mi casa. Si encontrara esto, y si me hiciera rico, y si tuviera todo esto, y si viniera alguien y me tendiera la mano, y si hubiera un hermano que me ayudara, porque necesito, entonces estaría bien. Esperando el favor de los hombres. Es que nadie se preocupa por mí. Es que no me ven como estoy. Y nadie se acuerda de mí. La dependencia de la ayuda de otros. Siempre que algo nos pasa, esperamos que otros nos ayuden. Que solamente el hombre es el que tiene la respuesta. Por eso este paralítico decía, no tengo quién. No hay otra opción. Si no es el hombre, ¿quién más?
¿Quién más? Si tenemos dificultades económicas, buscamos el apoyo de alguien que nos saque del apuro. Ay, ¿cómo le voy a hacer? Le voy a pedir prestado a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mi abuelito. Voy a ir y entonces le voy a pedir y el asunto se arregló. El hombre es el que me va a sacar. Y aún conociendo a Dios, buscamos la respuesta del hombre, la ayuda del hombre. Se busca el apoyo de alguien para que nos saque del apuro. Porque nuestra seguridad es en cuanto a los demás, lo que pueden hacer por mí los demás. Esa es la confianza de las personas. ¿Cuánto puede hacer alguien por mí? Esa es mi seguridad. Esa es mi certeza. Por eso este hombre, de verdad, yo no pienso que haya dicho, ay Señor, no tengo quien me ayude. No, tal vez ya con amargura, porque no le ayudaba a nadie. Señor, todos ven por sí mismo y no ven por mí. Mira cómo estoy, porque nadie me ayuda. Y entonces la gente, ¿cuánto pueden hacer por ellos? Es estar o puedes abonar a su bienestar. Pero este hombre no encontró quien pudiera ayudarlo. No encontró en 38 años quien pudiera ayudarlo. Imagínate lo que ya había en su corazón. A lo mejor esperó que alguno de los que habían sido sanados pudiera haber venido en auxilio de él o de otros, pero aquellos habían sido sanados y se fueron. No regresaron para ayudarlos. Y entonces decía, ¿por qué son tan injustos? ¿Por qué si Dios los sanó, por qué no viene por mí? ¿Por qué no me ayuda? ¿Sabes por qué? Porque el ser humano busca solamente lo suyo propio. Dice la Escritura, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. La gente cuando recibe algo se olvida de los demás. Como iglesia no podemos hacer eso. Dad de gracia lo que has recibido de gracia. Y por los que están enfermos, porque un día tú y yo estuvimos enfermos. No vayamos a ser como aquellos que fueron sanados y se olvidaron de los demás. Bien pudieron haber regresado a ese lugar y ayudar al paralítico, ayudar al ciego. Bien pudieron hacerlo. Pero este hombre entonces ya le dice a Jesús, pero no hay quien, Señor, no hay quien. Porque su confianza estaba en el hombre. Ya en su corazón, imagínate 38 años de no recibir ayuda. En sus palabras se expresa una necesidad, tristeza, pero inconformidad también y hasta amargura. Pues era natural. La gente no se amarga cuando no le ayudan, ¿verdad que sí? Sí, porque piensan que los demás tienen la obligación. No, es que todos tienen por qué ayudarme. Todos. Y como no va, pues entonces se amarga la persona. Este hombre así estaba. Señor, no hay quien me ayude, no hay quien me acerque al agua. Y esto pasa cuando las personas confían en el hombre y este no le responde. Como su confianza está en el hombre se aparta y ahí está la gente llorándole al hombre. Ay, es que ya se apartó. Ay, es que, ¿por qué se fue? Bueno, Él murió por ti. El que murió fue Cristo. Pero la gente pone su confianza en el hombre. Y el hombre se equivoca y ahí viene el problema. Ya no quieren seguir. No, si no pudo, pues menos yo. Entonces viene la queja. Es que no me ayudan, no ven por mí. Nadie me visita. A nadie le importo. Y eso genera en el corazón que se arraiguen amarguras y trae daño. Jeremías 17:5 al 8,
Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho Jehová. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jehová. Así lo dice Dios. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando los hombres ponen su confianza en el hombre, se va a apartar de Jehová, se va a apartar de Dios, porque cuando no vea que pasa algo en su vida, que el hombre no haga por él algo, se va a amargar contra Dios. Cuidado, cuidado, hermanos, amigos, cuidado con eso. Que tu mirada esté puesta en el hombre. Cuando la gente le dice, mira, vente acá, aquí está Dios y aquí está la salvación y aquí está todo. Cuidado, cuidado. No son buenos síntomas cuando alguien te dice, aquí está la verdad. Aquí únicamente está Dios y Dios está aquí y mira, aquí sí está esto y Dios sí está acá. Cuidado, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Y te dice, ¿por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto. Cuando la persona ya ha visto solamente lo que el hombre puede hacer por él y deja de ver a Dios, vendrán sequedales. Tierra despoblada y deshabitada, ya no habrá nada en su corazón. Pero dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito, bienaventurado, ese va a ser feliz. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No el hombre, no los hombres, sino Jehová. Sino Dios. Jesús es la respuesta para la vida del ser humano. Solamente en Dios hay salvación y su ayuda es segura, amigo, hermano. En nadie más hay salvación. En nadie puedes tener la certeza y la seguridad de que Él te va a ayudar. Él es el único que te va a tender la mano. Solamente Él. Entonces este hombre escucha la palabra que le iba a cambiar su vida. Le iba a cambiar su vida. 38 años postrado. Iba a escuchar una palabra que iba a cambiar su vida. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué palabras para un paralítico? ¿Cómo que me pare? Tome mi lecho y ande. Ese hombre le creyó a Jesús. Párate. Señor, ¿cómo me va a parar? El hombre no dudó, se paró. Y no solo eso, sino que tomó su lecho, se lo echó en la espalda y anduvo. ¡Qué confianza! Porque después de todo lo que había en su corazón, Jesús le dijo, levántate. Extraña orden para una persona que no podía mantenerse en pie, ¿o no? Pues sí. La obediencia es el gran remedio, el agradecimiento contra la impotencia, ¿sabes? Cuando tú eres obediente a Dios, eres agradecido con Dios, es el remedio contra la impotencia. Ante tu imposibilidad, Él actúa, Él hace. ¿Sabes por qué? Porque nos pone en contacto con la omnipotencia de Dios. Cuando pasa esto, nos pone frente a frente ante el poder de Cristo. Al Dios que no se olvida nada y que no se le pasan las cosas. Con su poder para demostrar que Jesús tenía la fuerza necesaria y para que este hombre caminara, para que se levantara, que Dios le iba a dar la fuerza para que se levantara, para que sus pies se fortalecieran.
para que sus pies se afianzaran. Jesús va más allá, amigo, hermano. No solo le dice levántate, sino que camine con su lecho a la espalda. No fue una curación parcial, sino total y repentina. Así. Levántate. 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 Yo soy el que te puedo ayudar. ¿Estás enfermo? Enferma. Dios te puede curar. Pero no quiere que tu confianza la pongas en ella, sino en Él. Esta señal nos muestra que va de una invalidez extrema y arraigada y añeja, 38 años. Se levantó el hombre a una salud perfecta y completa. Para mi Dios no actúa en parcialidades. Mi Dios es un Dios total, poderoso, que no deja nada. No deja nada a la mitad. Él lo que hace, lo cumple. El que hacía un minuto antes que no podía hacer algo por sí mismo, al minuto siguiente tiene fuerzas, ya no solamente para levantarse, sino para cargar. Un minuto antes no podía caminar. Un minuto después no solamente tenía fuerza para caminar, sino hasta para cargar. Cuando el ser humano viene a Cristo y vive en esa impotencia, vive en esa necesidad, viene Cristo a su vida y lo hace fuerte, pero no en Él, sino en Cristo Jesús. Y no solamente le da fuerza para que vaya, sino para que todas las cargas que trae encima sea más ligera. Digo, el que hacía un minuto antes no tenía fuerza, ahora podía cargar. Juan nos muestra un caso de enfermedad grande, de una enfermedad y una necesidad mayúscula de este enfermo. Pero nos deja ver algo más maravilloso, ¿sabes? Que mayores son las misericordias y la piedad de Jesús. Eso es lo más importante. Sí nos deja ver la gran necesidad de este hombre, pero nos muestra que mayores son sus misericordias y la piedad de Jesús para la necesidad humana. ¿Te das cuenta? Señales que todo apunta a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. El enfermo obedeció a Jesús y al instante quedó sano. ¡Qué cambio de vida! Después de estar lisiado, encontrarse ahora sano y fuerte, capaz de valerse por sí mismo. Después de 38 años de vivir sin esperanzas, una vida por delante, una vida nueva, tomó su lecho y se fue caminando. Jesús no solamente lo levantó, sino que cambió su corazón. De un corazón resentido contra el hombre, contra la adversidad de la vida, ahora tenía un corazón agradecido con Jesús, que ya no le importaba lo que le pasara, lo que le dijeran. Solo sabía que aquel hombre, que no sabía cómo se llamaba, le había cambiado la vida. Jesús. Su nombre es Jesús. Le cambió la vida. Ese es Jesús, que le cambia la vida a aquel que se ve pobre y humilde, que se humilla ante su palabra, aquel que reconoce que ya no puede,
que no esconde. Imagínate que el paralítico estuviera ahí y se tapara con una cobija y dijeran: es que no hay quien me arrime. Jesús sabía que estaba paralítico, pero que quisiera esconder su condición. Dios hubiera visto su hipocresía, su engaño. No, este hombre tal cual dijo: no me puedo mover, no puedo hacer nada por mí mismo. Jesús sabe que estás paralítico espiritualmente. Él lo sabe y sabe que le necesitas a Él. Cierra tus ojos, por favor. ¿Tu confianza está en que se mueve el agua? O sea, ¿quieres un milagro solamente? ¿Quieres que baje el ángel y veas cómo se mueve para que recibas algo? ¿Necesitas un milagro para creer? ¿Que no te ha dado Jesús evidencias suficientes que apuntan a que solamente Él puede hacerlo? ¿Tu confianza está en los hombres? Si no está el hombre en quien confías, ya no está el pastor, el predicador, ya no está el hermano, ¿no puedes seguir adelante? ¿Ya no puedes? Jesús puede hacer un milagro, pero quiere que creas en Él por quien es Él, por todas las evidencias que apuntan a Él como el Salvador, el Hijo del Dios vivo y verdadero. ¿No te has cansado de vivir así, postrado ahí en tu cama, en tu lecho, por el dolor del pecado? Ya estás llagado. ¿Cuántas llagas más? ¿Cuándo le dirás: Señor, no hay quien me ayude? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes la respuesta a mi vida. Estoy cansado de estar postrado en mi lecho a causa del pecado, a causa de mi maldad, a causa de todo lo que yo he ofendido y te he ofendido a ti, Señor, y no puedo. Si Jesús te hiciera la misma pregunta que al paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que yo te salve? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Si ya estás acostumbrado a vivir de esa manera, tu respuesta será que no. ¿Cuál es tu respuesta? No es una pregunta obvia. Dios ve tu necesidad. ¿Por qué no te paras y le dices: yo, Señor, yo, sáname, Jesús? ¿Quieres ser sano? Hermana, estás enferma, enfermo, párate. Créele a Jesús. Él te dice hoy: ¿quieres ser sano? Él lo puede hacer. El paralítico le obedeció. Le dijo: levántate, levántate, y sé sano. Y lo limpió, lo curó. ¿Cuál es tu respuesta? ¿No te incomodan las llagas del pecado? ¿No te incomodan las llagas que tienes en la espalda? ¿No te impide? ¿No te duele que no puedas caminar y valerte por ti mismo? ¿O ya te acostumbraste?
Qué grande eres, Jesús. Qué grande eres, Señor. Jesús. Díselo, Él es grande. Él es grande. Aleluya, Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Por eso te exaltamos y reconocemos que eres grande, Señor. Que eres el único que puede ayudar al ser humano, Señor. Aquel que era paralítico, Señor. En un minuto tú lo sanaste. Tú lo transformaste, Señor. Por eso te reconocemos que eres grande, Jesús. Grande, Señor. Que no hay nadie como tú, Jesús. Nadie pudo haber hecho por nosotros, Señor, sacarnos de esa vida de miseria. Solo tú, con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia. Por eso te agradecemos y reconocemos que tú eres Dios, que eres grande, que eres poderoso. Y que no hay nadie como tú. Que no hay nadie como tú, Señor. Por eso, Señor, reconocemos que delante de ti no somos nada, pero a ti te plació. Hoy te pido por mis hermanos que están enfermos. Hermana, estás enferma. Dios te puede sanar. Te puede quitar tus dolencias. Ese es Dios. Ese es Jesús. Porque no es por el hombre, es por su infinito poder y misericordia. Solamente créele. Créele.
solamente entendemos algo, Señor, que nuestra gran necesidad eres tú. El hombre nos podrá ayudar, pero nuestra confianza debes de ser tú, Señor. Es que eres precioso, Señor. Padre, como tu paciencia para con nuestras vidas, a pesar de que ves que somos torpes, Señor, tú nos visitas, porque ves nuestra gran necesidad. No, amigo, hermano, Dios no vio nada bueno aquí, pero Él le plació venir y estar en medio de nosotros, porque ve enfermos, ve paralíticos, cojos, ciegos, y que solamente Él les puede devolver la vista, que los puede volver a caminar, los puede volver o los hace caminar. Ese es Cristo. Ese es nuestro Dios. Grande y maravillosa son sus obras. Después de entender esto, el canto lo vamos a repetir. Cántalo con el corazón, con una sinceridad de verdad, que reconozcas que solamente Él puede hacer algo en tu vida y que Él es grande para hacerlo. El paralítico le creyó, no dudó. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me vas a pedir si soy paralítico? Párate, levántate, créele. Y escuché
¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? Porque Él es grande, Él es maravilloso, Él es poderoso. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Él es grande. A Él no le falta nada. Él es digno, digno que le creas, digno de confianza. Y su nombre es Jesucristo. Qué grande eres, Jesús. Porque no nos cansamos de ver tus maravillas. Lo que dejaste en tu palabra, Señor, nos bendice, nos anima. Y sabemos y reconocemos que hay un Dios grande, un Dios que es poderoso. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor amado. Gracias por tu presencia, Jesús. Porque es palpable, Señor. Porque no son ideas nuestras. Tú estás aquí, Jesús. Y te damos gracias porque sin merecerlo, a ti te ha placido. A ti te ha placido visitar esta manada pequeña, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Porque siendo el Rey de los cielos, el eterno, el poderoso, te fijas en nosotros, Señor. En hombres débiles, con muchos errores, Señor, con conflictos. A otros, Señor amado, invadidos por el pecado en sus vidas. Pero tú quieres hacer algo también, Señor. Quieres salvarlos, Señor. Qué grande eres, Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, de verdad, gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre. Y reconocemos que eres grande, muy grande, Señor. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. La reunión está terminada. Que Dios les bendiga. Cualquier cosa estamos para servirle, alguna necesidad. Dios les bendiga. Cuídense mucho y no falte la próxima semana. Dios le va a seguir hablando. Yo se lo aseguro.